Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. ¿Me entiendes? La palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es lo que nuestros hijos tienen que conocer. Ellos tienen que saber. Esto es lo que queremos que aprendan. Es cómo pueden ellos entender la salvación. Tenemos que enseñarles la salvación a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la doctrina del pecado. Tenemos que enseñarles la doctrina de la santidad. Tenemos que enseñarles sobre todas las cosas el temor a Jehová. Porque el temor a Jehová, ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Por eso, hermano, la palabra de Dios es lo que tiene que estar como un fundamento de todo lo que nosotros podamos hacer como iglesia. Es cierto que tenemos cosas y hay momentos de compartir y podemos compartir cosas, es cierto, pero ese no es el objetivo. El objetivo de la iglesia es que seamos edificados por la palabra. Es la palabra de Dios, hermano. Y es la palabra la que debe tener el sustento, la base. Hay dos cosas que una iglesia debe tener, es la oración y la palabra. Si eso no lo tiene, hermano, la iglesia va a tener un nivel espiritual completamente débil. Y entonces se va a traducir en sus hogares, se va a traducir en su matrimonio la debilidad espiritual. Y después vienen los colapsos. Y hermano, después no sabemos qué hacer, ¿verdad? Hay gente que solo se cambia de iglesia, pero tenemos que saber, la palabra tiene que ser el fundamento. ¿Por qué va usted a esa iglesia? Bueno, porque me gusta, porque me queda cerca, porque ahí van mis amigos, ahí van mis paisanos, ¿verdad? Ahí va la raza, como dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Pero hermano, ¿y el ministro? ¿Ha estudiado la palabra? ¿Es un hombre de la palabra? ¿Es un hombre de la oración? Bueno, yo solo sé que es de Puerto Rico, sé que es de no sé dónde. Pero ¿y entonces? ¿Por qué va a la iglesia? Por eso es importante recibir el que lo traga aquí. La primera clase, ¿por qué usted viene a esta iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Qué le motiva? Si alguien me dice, bueno, es que me queda cerca. Esa no es una razón. Es que aquí vienen mis amigos. Es que me gusta porque hay un buen estacionamiento. Esa no es una razón para ir a una iglesia. No puede poner su vida eterna bajo sentimientos. Es sobre la palabra. Es la palabra de Dios. Es la palabra. ¿Lo está edificando la palabra? ¿Están leyendo la palabra? ¿Lo están desafiando? ¿Le están diciendo que el pecado lo va a matar y lo lleva a la muerte? ¿Lo están desafiando contra el pecado? ¿Lo están confrontando con su estilo de vida? Eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Le están llamando al arrepentimiento? ¿Le están diciendo que ese estilo de vida lo lleva a la muerte y que va a destruir su familia? De esto se trata. Por eso es importante la palabra de Dios. Tienen que entender Juan 17:17. ¿Qué dice la palabra? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice, santifícalos. ¿Quién hizo esa oración? La hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo la hizo? La hizo en Getsemaní, después de Getsemaní. Fíjense bien, después de la cena del Señor. Eso está en Juan 17. De ahí fue que ya lo llevaron al arresto y lo crucificaron. Pero esa oración es la oración que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es verdad. 1 Corintios 2:14, Romanos 8:7 y Santiago 4:4. ¿Alguien me lo lee, por favor? Pero los que no son espirituales no pueden escribir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Es decir, en la Reina Valera dice, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, porque le parece que son locura, ¿verdad? Pero el hombre espiritual sí la entiende. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos la palabra? Porque el Espíritu Santo nos guía a esa palabra. Recuerden que antes, cuando no había nacido de nuevo, usted leía la palabra y decía, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Y en muchos casos hasta la rechazábamos.
Pero una vez nació de nuevo y empieza a estudiar la palabra, empieza a darse cuenta, la palabra empieza a cobrar vida en usted. Por ejemplo, en Jacob, en Isaac, ¿cómo fue que Dios se mostró a ellos? ¿Cómo se mostró Dios a Moisés? ¿Cómo se reveló Dios a Abraham? ¿Cómo se reveló y en qué momento? Todas esas cosas tenemos que saberlo. Y nuestros hijos tienen que saberlo. Yo anhelo el día de tener una iglesia en el cual cada padre de familia, después de haber comido, se siente y abra la escritura con sus hijos. Y empiecen ahí a tener un tiempo devocional, un altar familiar. Y que los hijos oren por sus papás, y que los papás oren por sus hijos, y que oren enfrente de las dificultades, y que los hijos bendigan a su papá en su trabajo, que bendigan la vida, que cuando su papá esté enfermo, su mamá esté enfermo, que los niños sean los primeros que oren por ellos. Yo anhelo eso, yo sueño eso, hermano, ¿verdad? Lo he visto antes, y sé que Dios honra eso definitivamente. No es una iglesia, hermano, en la cual tenemos una multitud de gente, no. Queremos familias que sean fuertes, consolidadas, que están en lucha, que enfrentan, pero que saben, que conocen las armas espirituales. Como padres tenemos que enseñarles cuáles son las armas espirituales. Yo les he enseñado a ustedes cuáles son las armas espirituales. A veces ni sabemos. ¿Y cuáles son las armas espirituales? No, dice que no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, dice. Tenemos que saber con qué armas espirituales y sabemos contra qué enemigo vamos a pelear. Hermano, a veces entre nosotros mismos nos estamos peleando y el enemigo está sentado simplemente viéndonos y destruir nuestra vida. No, para que no solamente conozcamos la historia bíblica. Historia bíblica, conocemos de Sansón, conocemos del Mar Rojo, conocemos de Moisés. No, conozcamos de Dios. De eso tenemos que saber, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense, los designios de la carne, ¿qué son los designios de la carne? Son los deseos carnales que nos conducen al pecado, que nos deleitamos en el placer, en la mundanalidad, aquello que no honra a Dios. Dice que cuando hacemos eso, nos convertimos en enemigos, ¿verdad? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, que la carne no se puede mejorar, hermano. ¿Entiendes? Una persona educada es un pecador siempre. Una persona puede ir a la mejor universidad, pero sigue siendo una persona por dentro, un pecador. Y esto, no hay manera de que la educación nos va a quitar el pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? La amistad con el mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Por mi causa nos van a aborrecer. ¿Nos aborrecen, ¿verdad? El mundo nos ama, hermano. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hacemos las cosas que el mundo hace, pues. No hay una diferencia. ¿Recuerda a Moisés? Dios llama a Moisés después de 40 años ya estando en el desierto de Moab. ¿Y qué es lo que hace después que lo llama? Dijo, yo soy un tartamudo. Entonces le dijo, Dios le está hablando a Moisés y lo lleva y le dice, vas a liberar, te vamos a usar para que vayas a sacar al pueblo de Faraón, de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? En el capítulo siguiente lo quiere matar Dios. ¿Por qué? Dios lo está llamando, pero Dios lo quiere matar después. ¿Por qué? ¿Por qué darnos una enseñanza a nosotros? Porque le dice, Moisés, tu hijo no tiene una señal. Es como los demás. Tú te negaste a ponerle la circuncisión, el pacto. Y la esposa Séfora, que ni siquiera era de los hebreos, le cortó el prepucio con una piedra afilada. Y el hombre estaba muriéndose. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Cuando queremos tener un ministerio, Dios siempre tiene que cuidar o tiene que estar pendiente de que nosotros tengamos nuestra casa en orden. Si nosotros no la tenemos en orden, el enemigo nos va a hacer mucho daño.
El diablo va a venir contra nosotros. Porque ¿cómo es posible que vengamos a hablar aquí acerca de la santidad, de una vida piadosa con Dios, pero por atrás nuestra vida y nuestra familia están en ruina? El diablo va a destruir nuestra casa. Y por eso Dios quiso matar a Moisés. Le digo, tu hijo no tiene una señal. Está como el mundo, como lo del mundo es como el mundo. No, tienes que primero tratar con tu hijo para que pueda ser un libertador. Y así fue. Por eso es importante, y usted me va a ver a mí vez tras vez insistir en eso. El verdadero cristianismo, el verdadero evangelio no se vive en la iglesia, se vive en su casa. Y los niños de hoy en día, hermanos, tienen una habilidad impresionante. Ellos saben lo que está pasando. Así que tenemos que saber eso. Veamos el Salmo 53, 1 al 4. Recuerden, lo que estamos hablando aquí es lo que la gente no cristiana argumenta en contra de las Sagradas Escrituras y de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Salmo 53, del 1 al 4. Este es un salmo muy fuerte. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Oiga lo que dice la Biblia. El necio dice, no hay Dios. O sea que Dios le llama a una persona que dice, Dios no existe. Dios no existe. ¿Qué es lo que Dios le llama? Necio. Dice el necio, no hay Dios, dice, ¿verdad? Entonces la Biblia lo llama como un necio. El Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga, otra vez, la Biblia que le dice al ateo, necio. ¿Entiende? Que no cree en Dios. Mire, aquí dice la Biblia, tiene una descripción de usted aquí, ¿verdad? Dios no existe. Aquí la Biblia dice que usted es un necio. La Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Salmo 10:4. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. ¿Cuántos pies? Miren. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Pueblo insensato. Esa es una palabra similar a necio, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos Juan capítulo 3, el famoso versículo Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Ahora, esa palabra cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, en verdad es que Dios nos ama a pesar de lo que somos, eso es verdad, pero no nos ama como somos, porque dice la Escritura en el Salmo 5 que Dios aborrece el pecador, lo aborrece, porque el hermano está enemistado con Dios. Ahora, fíjense bien, sigamos leyendo el 17 hasta el 21. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.